queremos compartir las pruebas de disolución de la resina Damar en disolventes orgánicos neutros para barnizar obra pictórica y esperamos que os sea útil esta información. Es una resina blanda, triterpénica, 6 moléculas de isopropeno, que se extrae de árboles tropicales de Malasia e Indonesia. La resina Damar es la menos inestable de todas las resinas naturales, ya que es la menos ácida. Es una resina superior a la resina almáciga en dureza y resistencia, amarillea menos y no tiende a producir eflorescencias. El barniz preparado con esta resina suele tener un aspecto algo turbio, debido al porcentaje de cera que contiene y que se disuelve solo parcialmente en el disolvente. Parece ser que este contenido en cera puede actuar como plastificante del barniz, aspecto interesante si se tiene en cuenta que los barnices de resinas naturales tienden a volverse quebradizos cuando envejecen. Con ella se han elaborado uno de los barnices más utilizados por los pintores desde mediados del siglo XIX. La fecha oficial de la introducción del Damar en Europa es 1827, concretamente en Alemania, aunque es posible que se utilizara mucho antes, junto a la almáciga, pues el comercio entre Europa y Asia se da desde la antigüedad. Estructuralmente tiene un cuerpo de bajo peso molecular y una cola o fracción polimétrica de alto peso molecular. Esta combinación le confiere unas propiedades muy apreciadas en el momento de aplicar el barniz, además de una buena saturación del color de la pintura y un brillo uniforme. Estas cualidades se intentan reproducir con aditivos en los barnices sintéticos. La radiación ultravioleta y las altas temperaturas amarillean la resina, por eso es importante añadir al barniz un estabilizador de la luz que reduzca la fotodegradación de la resina. Vamos a ver cómo se prepara el barniz. El barniz es básicamente una disolución de una sustancia coloidal, la resina, en un disolvente. Para diluir la resina Damar, esta debe ser introducida en una gasa o media clara para filtrar las impurezas que contiene. Se incorpora al recipiente el disolvente o disolventes elegidos y se cierra para evitar la evaporación del mismo. Para favorecer el proceso, conviene que la resina envuelta en la media no toque las paredes del recipiente ni el fondo, como vemos en la imagen. Poco a poco la resina se irá disolviendo y suele requerir unos 2 días, dependiendo del disolvente incorporado. Hace años era habitual disolver la resina Damar en esencia de trementina. Parecía ser el disolvente idóneo, pues la disolución de la resina es completa y resulta un barniz transparente. Se trata de un hidrocarburo terpénico con semejanza química con las resinas naturales, terpenos, y con una cierta polaridad, 77. Sin embargo, es preferible diluirla en otros disolventes por varias causas. La esencia de trementina es un hidrocarburo insaturado y por tanto inestable, que tiende a oxidarse rápidamente, creando depósitos naranjas de resina de colofón. Es un disolvente de muy lenta evaporación y alta retención. Un barniz Damar en esencia de trementina aplicado a una pintura, transcurrido un mes, todavía permanece un 15% del disolvente que no ha evaporado. Esto hace que el barniz permanezca pegajoso durante mucho tiempo. Al amarilleo de la resina hay que añadir el amarilleo del propio disolvente. La esencia de trementina es de naturaleza ácida. La acidez puede ser causa de degradación del material orgánico que forma parte de la obra de arte. Pruebas con disolventes para diluir la resina: White Spirit y Sisal D40 y Sisal A. White Spirit, que es esencia de petróleo, que es un hidrocarburo alifático. Si se utiliza White Spirit como único disolvente para diluir la resina Damar, debe ser en una alta proporción de resina respecto al disolvente. Por ejemplo,
en una proporción inicial de un volumen de resina en un volumen de White Spirit, resulta un barniz concentrado, amarillento y transparente para luego rebajarlo con más disolvente en el momento del uso. Sin embargo, si para rebajar este barniz concentrado seguimos utilizando un White Spirit desaromatizado, el resultado es un barniz opaco y blanquecino, perdiendo completamente la transparencia. Esto es debido a que por su composición y cola polimérica, la resina requiere de un cierto porcentaje de disolvente polar para su completa disolución, y el White Spirit tiene una FD alrededor de 90. El contenido en aromático puede variar entre un 17 y un 45%. Se debe, por tanto, aumentar la polaridad del disolvente incorporado un cierto porcentaje de otro disolvente más polar. Estas son las pruebas que hemos realizado a partir de la siguiente diapositiva. Selsol D40 y Selsol A100. René de la Rie propone para la disolución de 20 gramos de resina Damar con disolventes de la casa Shell combinar un 70% de Selsol D40, hidrocarburo alifático, 0,02% aromático y un 30% de Selsol A, hidrocarburo aromático, 99,5% de aromático. Se ha utilizado un White Spirit de Panrac PS y un tolueno de Panrac PRS. Respecto a la proporción de resina y disolvente básica de 20 gramos resina en 100 ml de disolvente, como resultaba un barniz muy brillante, hemos preferido ajustar las proporciones para obtener un barniz más satinado, acorde con las cualidades ópticas del tipo de pintura a barnizar. De esta forma, tras varias pruebas aumentando progresivamente la cantidad de disolvente y comparando el resultado del barniz en obra pictórica sobre lienzo y tabla, se ha considerado óptima la cantidad de 170 ml de disolvente. Para presentar las pruebas de disolución de la resina, se ha reducido a la mitad la proporción de resina y disolvente, de forma que 10 gramos de resina Damar se disuelven en 85 ml de mezcla de disolvente. La resina se ha introducido en una media y suspendida en un tarro conteniendo la mezcla de los disolventes. Como vemos en la primera imagen, el Damar ha sido disuelto en 80,75 ml de White Spirit y 4 ml de tolueno. Este resulta un barniz turbio, blanquecino y sin transparencia. En cambio los otros han sido diluidos, 76,5 ml de White Spirit y 8,5 ml de tolueno, ha sido diluida esta resina y resulta un barniz un poco menos blanquecino, pero no hay transparencia, queda un poco resinoso en el fondo del tarro sin disolver y cuando se agita el tarro se pueden ver partículas blanquecinas en suspensión dentro del barniz. Si hacemos la disolución de la resina Damar en 72,25 ml de White Spirit más 12,75 ml de tolueno, resulta un barniz que ya empieza a tener transparencia. Se puede ver en el cuentagotas, está sumergido en el barniz y en las proporciones anteriores no se podía distinguir, aunque el hisopo en la imagen de la izquierda apenas se intuye. Continúa habiendo un pozo resinoso en el fondo. El tarro de la derecha es el contenedor definitivo de la prueba y al trasvasar el barniz, el pozo desechado, de ahí que ya no se vea en la imagen. Si subimos la proporción, de modo que 68 ml de White Spirit y 17 ml de tolueno, resulta un barniz completamente transparente, se ve perfectamente el cuentagotas y el hisopo en las imágenes. Ya no se observa el efecto blanquecino, sino ligeramente amarillento, y tampoco quedan restos resinosos en el fondo del tarro. Para aumentar la proporción de tolueno, de forma que probamos con 59,5 ml de White Spirit y 25,5 ml de tolueno,
No se observa un cambio significativo respecto al barniz anterior, por lo que no hace falta llegar al 30% de aromático. En esta imagen podemos comparar los resultados. Añadiendo hasta un 15% de aromático en el disolvente alifático, la resina Damar no se disuelve completamente y resulta un barniz turbio blanquecino. Al 15% ya empieza a tener cierta transparencia y con un 20% de aromático se obtiene un barniz con muy buenas cualidades. En esta imagen, también comparativa, se puede constatar la presencia del pozo resinoso en el fondo del recipiente en las mezclas que contienen hasta 15% de disolvente aromático, por tanto, disolución parcial de la resina que está en relación con un barniz más opaco. Ese pozo no se forma en las mezclas siguientes que contienen más porcentaje de aromático. Entre el 15 y el 20% es donde se produce el cambio definitivo de las propiedades ópticas del barniz. White Spirit con un 15% de tolueno no resulta una proporción de aromático suficiente para disolver 10 gramos de resina Damar. Y White Spirit con un 20% de tolueno sí es un barniz adecuado. Quedaría abierta la posibilidad de ampliar las pruebas para determinar exactamente el porcentaje de aromático mínimo necesario para la disolución de la resina, pues igual no es necesario llegar al 20% de tolueno y resulta suficiente con un 17 o 18%. En general, es preferible reducir la cantidad de disolvente aromático para evitar posibles riesgos a los estratos pictóricos cuando se está aplicando el barniz, especialmente si se hace a brocha. Vamos a estudiar ahora las distintas pruebas. La prueba número 1 es resina en White Spirit con un 5% de tolueno. Al barniz con la resina disuelta en White Spirit y un 5% de tolueno, se fueron añadiendo gotas de etanol de 99 volúmenes para conseguir transparencia en el barniz. En total se añadieron 80 gotas de etanol, que corresponden a 1,8 mililitros y a un 2,1% de la disolución. La prueba 2. Resina en White Spirit con un 10% de tolueno. Al barniz con la resina disuelta en White Spirit y un 10% de tolueno, se fue añadiendo gotas de etanol de 96 volúmenes para conseguir transparencia en el barniz. En total se añadieron 32 gotas de etanol, que corresponden a 0,9 mililitros o a 1,06%. 3. Resina en White Spirit con un 15% de tolueno. Al barniz con la resina disuelta en White Spirit y un 15% de tolueno, se fueron añadiendo gotas de etanol de 96 volúmenes para conseguir mayor transparencia en el barniz. En total se añadieron 32 gotas de etanol, que corresponden 0,9 mililitros o un 1,0%. Resulta curioso que haya requerido la misma cantidad de etanol que en la prueba 2. En principio, se podría pensar que en este caso, al contener un 5% más de aromático y ser un barniz con una cierta transparencia, requeriría menos cantidad de etanol. De este estudio hemos extraído las siguientes conclusiones. Para diluir la resina Damar en White Spirit como disolvente mayoritario, es necesario incorporar un cierto porcentaje de un hidrocarburo aromático, como el xileno, tolueno o sesol A. Por otro lado, es preferible poner a diluir la resina en la media o gasa con el hidrocarburo alifático, White Spirit en nuestro caso, junto con el disolvente aromático, tolueno en nuestro caso, para que la mezcla resulte más polar y por tanto con mayor poder de disolución. De esta forma se disuelve mayor proporción de resina y queda menos resto resinoso en la media. Ese pozo resinoso ya no se disolverá y debe ser desechado.
Además, si no se quiere añadir etanol, aunque sea un mínimo porcentaje, entonces conviene elegir la proporción de White Spirit con un 20% de tolueno. No es necesario llegar al 30%. Se debe ajustar la proporción de disolvente aromático y o polar en función del tipo de obra, para minimizar riesgos en la pintura cuando se aplique el barniz. Si desea utilizar una proporción menor de tolueno, aunque eso implique tener que clarificar el barniz con una mínima cantidad de etanol, entonces es preferible utilizar la proporción de White Spirit con un 10% de tolueno. De esta forma, aunque el barniz en un principio es más turbio que si se utilizara un 15% de tolueno, luego la cantidad de etanol a añadir es la misma para los dos casos, un 1%, por lo que estamos evitando un 5% de disolvente aromático que es innecesario. Se demuestra por tanto poco útil la proporción de White Spirit junto a un 5% de tolueno, pues al querer rebajar al mínimo la cantidad de aromático nos obliga a añadir después más proporción de disolvente polar, etanol, para clarificar el barniz. Para finalizar, una vez preparado el barniz, recordamos la necesidad de incorporar el estabilizante de la luz, como el Tinuvin 292. Como estamos utilizando una resina natural, la proporción de Tinuvin será un 3% del peso de la resina. Confiamos en que esta información de nuestras investigaciones os haya sido útil y quedamos a vuestra entera disposición para posibles dudas que podáis tener.